Como expresé en el video anterior en el que hablé de Jasmine Hotel, casi todos los personajes que integran la serie se sitúan en una especie de punto medio en el que no se les puede catalogar como buenos personajes pero tampoco como malos. Exceptuando aquellos que, como mencioné en dicha ocasión, me parece que están muy bien construidos, como lo son Ángel y Serpentius, y aquellos que por el contrario, tuvieron o han tenido un pésimo desarrollo y construcción, como lo son Charlie y Adán. De entre los personajes que se encuentran en el punto medio, hay 3 de los que deseo hablar el día de hoy, cosa que también expresé en el video anterior, y ellos son Alastor, Lucifer y Vox, quienes comparten más cosas y aspectos en común de los que pudiera parecer a simple vista, siendo que de alguna manera podríamos decir que vendrían siendo como una especie de distintas caras de la misma moneda. Y eso es parte de lo que veremos en este video, además de otros elementos tanto positivos como negativos que forman parte de su desarrollo y construcción como personajes, así que sin más preámbulo, comencemos. Alastor. Sin temor a equivocarme, puedo afirmar que el demonio de la radio fue la razón por la que muchos decidieron empezar a ver o continuar viendo Jasmine Hotel. Sin duda él ha sido y sigue siendo a pesar de todo, la cara de la serie. El rostro y el sello característico que la distingue y la hace más fácil de ubicar dentro de la cultura popular. Esto obedece a múltiples factores, tales como su diseño, personalidad, el papel que juega dentro de la trama y las expectativas que fueron puestas sobre este, mismas que debo resaltar, fueron bastante elevadas. Y es aquí, en este último punto, en donde recae prácticamente toda la polémica y percepción negativa que ha tenido hasta ahora el personaje en las expectativas dadas por su creadora sobre este. Desde un inicio Alastor fue retratado como una especie de genio maquiavélico. Alguien capaz de maquinar distintos planes bajo las sombras y de jugar sus cartas de manera que todo logre avanzar a su favor sin que nadie sea capaz de conocer cuáles son realmente sus intenciones. Siendo poseedor a su vez de un poder tan temible como enigmático, pero fue a causa de ciertos acontecimientos que se suscitaron en la primera temporada, que estas expectativas fueron cayendo poco a poco hasta hacer que una parte del público simplemente perdiera el interés en el personaje y su trama y otros lo catalogaran como un vendehumo. Aunque cabe recalcar que este sigue teniendo un buen número de fans y de personas a quienes les parece genial, sobre todo después de lo ocurrido en el final de la segunda temporada, pero hay quienes a pesar de ello siguen considerando que está bastante sobrevalorado como personaje. Y he de decir que en mi opinión, fueron 3 cosas en específico las que provocaron esta pérdida de interés y decepción hacia el demonio radio, siendo estas, el que perdiera contra Adán, el que en la primera temporada y parte de la segunda su historia pasara a estar en una especie de segundo plano, si bien contando con bastante participación, pero sin esta ser lo suficientemente relevante para la trama y los conflictos que en esos momentos estaban suscitándose, y que saliera a la luz el que él también se encontraba atado a un contrato que hacía que su alma le perteneciera a alguien más. Y bueno, antes de continuar considero que también es importante dejar en claro, que de los 3 personajes de los cuales trata este video, mi favorito es precisamente Alastor, pues es el que más resulta de mi agrado en cuanto a carácter, trasfondo y personalidad. De hecho el orden en el que hablaré de cada uno de ellos es el mismo orden en el que estos son de mi agrado, comenzando con el que más para llegar hasta el que menos, aunque como ya lo dije anteriormente, la verdad es que me agradan los 3. Pero digo esto porque probablemente mi análisis no será el más objetivo que pueda haber, quizás hayan cosas en las que mi percepción y opinión puedan estar parcialmente sesgadas, pero aún así, mi intención es hacer ver como mencioné antes, algunos puntos y aspectos que quizás no habían sido tomados en cuenta a la hora de juzgar y analizar a dichos personajes, y a través de ello poder enriquecer ideas y conceptos tanto de los mismos como de la serie en general. Habiendo aclarado esto, he de decir que de los puntos antes mencionados que provocaron la parcial caída del personaje en cuanto a la percepción que se tenía sobre este, el único que me parece genuinamente malo es el segundo. El haberlo relegado a un segundo plano en gran parte de lo que va hasta ahora de la historia, pues sencillamente no puedes hacer que precisamente tu personaje más icónico y del que más expectativas se tuviesen termine estando prácticamente de fondo, provocando que vaya perdiéndose gradualmente el interés que éste había despertado en el piloto. Y realmente creo que esto se debe más que nada a la mala escritura y mal manejo de guión que en general ha tenido la obra, mismos que han salpicado a todos los personajes en mayor o menor medida. Ahora bien, con respecto a los otros 2 puntos, siendo honesto la verdad es que a mi parecer era necesario que se dieran de esa manera e incluso creo que fueron positivos para la construcción del personaje como tal. Comenzando con su derrota a manos de Adán, soy de los que piensa que no pudo haber sido de ningún otro modo,
Era más que obvio que el arcángel líder del ejército de exorcistas sería más poderoso que el demonio pecador más fuerte del infierno. Y era más que evidente también que la pelea contra Adán no podía concluir tan fácilmente. Pero eso es algo muy distinto a decir que Alastor fue humillado en esa batalla, pues hay que recordar que fue él quien creó el campo de fuerza que se encargó de proteger al resto de los miembros del hotel. Y eso de que apenas le aguantó pelea unos instantes al líder exorcista tampoco es para nada cierto. Ya que si observamos su combate nos daremos cuenta que de hecho Adán ya estaba irritándose precisamente porque no lograba dañar en lo absoluto al demonio radio, sino por el contrario. Estaba recibiendo uno a uno sus ataques sin que pudiera hacer mayor cosa al respecto. Fue en ese momento que se cansó y decidió dar su golpe certero, siendo que si bien es verdad que le bastó con un solo ataque para destruir el micrófono de Alastor. El pelirrojo también había estado actuando de forma confiada y despreocupada durante la pelea, cosa de la cual se arrepentiría después. Pero a pesar de eso, el demonio radio fue quien mostró tener un mayor temple y estrategia durante la batalla, ya que como pudimos ver en todas sus peleas, Adán es excesivamente impulsivo y carece de técnica de combate. Pero lamentablemente para Alastor, su naturaleza angelical es lo que lo hace superior, no obstante. La princesita Morningstar debería estar al mismo o casi al mismo nivel que Adán, pero tampoco fue capaz de hacerle frente a ella no contar con técnica ni experiencia luchando. Siendo que su batalla contra este fue bastante más penosa y lamentable que la del demonio radio. Porque para vencer al líder exorcista se necesitaba de ambas cosas, poder innato y habilidad en el combate, cosas con las que precisamente cuenta Lucifer. Pero sin ánimo de desviarme mucho del tema, la derrota de Alastor más que ser algo negativo para el personaje le sirvió a este como un aprendizaje. Un aprendizaje que le permitió deshacerse del contrato que tenía con Rosie de una forma más rápida de la que tal vez lo hubiera logrado hacer en otras circunstancias. Y hablando de su contrato, como mencioné antes, sé que a muchos fans les decepcionó el saber que Alastor no era ese ser ultrapoderoso y astuto que tenía la sartén por el mango, sino más bien un sujeto que ni siquiera era dueño de su propia alma en realidad. Pero es que allí es donde considero que está la magia del personaje como tal. Él no es el típico genio tenebroso que está por encima de los demás y que eso le hace ser intocable. Sino más bien es un tipo perverso y ambicioso que pretende serlo pero aún no logra conseguirlo, un ser humano que ansía y que aspira a la divinidad. Sé que varios de ustedes pueden asociar más esta descripción con Vox y pensarán que encaja mejor con él, pero es que Alastor y Vox son muy parecidos de varias maneras, muy parecidos y muy distintos al mismo tiempo. De ambos emana una ambición desmesurada, una ambición que a su vez es fruto del orgullo, sin más ni menos. Porque el demonio de la radio al igual que el demonio de la televisión, no pueden simplemente conformarse en este caso con ser humanos pecadores que murieron y ahora deben perecer en el infierno por la eternidad. Ellos desean mucho más que eso. Por eso estando en vida, Alastor quiso dejar asegurada su posición dentro del infierno. Pero aquí viene la parte en la que ambos empiezan a diferenciarse considerablemente, ya que al conocer parte de la historia del demonio radio se nos dejó algo sumamente claro, para él todos los demás son simples herramientas. Herramientas para lograr llegar a sus propósitos. Y aunque estos todavía no estén del todo claros hasta lo que va ahora de la serie, puedo llegar a inferir que al igual que Vox, él desea ser el más poderoso no únicamente del infierno, sino el más poderoso del universo mismo. Pero no con el objetivo de controlarlos y esclavizarlos a todos como deseaba hacerlo el demonio Tele, sino sencillamente para tener la satisfacción de serlo, porque Alastor ama la libertad. Ama la libertad y por eso le desagrada tanto la forma de ser y de pensar del ex jefe de Vox Tech, ya que para este todo se resume a controlar y ser controlado. Y ambos conceptos no van para nada con la filosofía de vida del pelirrojo, quien no desea ninguna de ambas cosas, no desea controlar a nadie, no por empatía hacia los demás sino porque le importan tan poco. Que sería para él una verdadera molestia el llegar a gastar tiempo y energía en ello, y definitivamente no desea ser controlado porque eso sería una completa ofensa para su orgullo y su individualidad. Esa que tanto aprecia y tan importante es para él. Y sí, sé que se dejó controlar por Rosie temporalmente, pero reitero, que fue por la necesidad que tenía de obtener más poder, ya que al final ella también fue una pieza más de su juego de ajedrez. Juego en el que a veces tiene que hacer cosas que no son de su agrado pero que todas ellas constituyen escalones para llegar finalmente a su meta, en la que las cosas sí serán tal y como él lo desea. Tal y como hemos visto, Alastor no es perfecto por más que lo intente pero va aprendiendo de sus errores por mucho que le cueste a veces, y el que también le desagrade Lucifer se explica precisamente por una parte de las cuestiones antes mencionadas.
Él quiere ser superior, quiere ser el demonio supremo, pero como no puede serlo de forma natural, tiene que esforzarse y jugar una a una sus cartas para poder seguir escalando. El ángel caído por su parte ha sido poderoso desde el inicio de su existencia, como él mismo afirmó, es un aspecto vivo del infinito. Y eso es algo que no le parece justo al demonio radio, el que sea dueño de tan inconmensurable poder y autoridad sin quizás haber tenido que ganárselo a pulso. Y es por eso que lo reta constantemente, no únicamente para molestarlo, que también, sino para saber si es merecedor de su título y de su fama, y para sentir que al menos en algunos aspectos, es capaz de competir contra él. Así que su rivalidad tanto con Lucifer como con Vox, según lo que yo he podido llegar a interpretar y comprender del personaje, se da por los conflictos ideológicos que tiene con ambos. Aunque honestamente tampoco pienso que los odie como tal ni viceversa, siendo que con el segundo literalmente los medios de comunicación que representan, aunque familiares, también son contrarios a su vez. Porque la televisión busca encuadrar, nunca mejor dicho, y delimitar la información que nos hace llegar, a través de las imágenes que nos muestra, anulando así la posibilidad de que podamos usar nuestra imaginación, la radio, aunque condicionada por la voz. Si permite que sea el oyente quien complemente con sus ideas aquello que se le está haciendo llegar, similar a lo que ocurre con los libros, aunque con esto se da en una mayor medida. Además, la radio jamás buscó expandirse de tal manera que fuera capaz de englobar muchas otras cosas y expresiones de la creatividad humana dentro de sí, logrando llegar a moldear distintos aspectos de la sociedad como tal. ¿Como si lo ha hecho la televisión? La radio, al igual que Alastor, posee una esencia libre que busca fundamentalmente hacer todo aquello que realmente desea hacer, porque tal y como lo expresé antes, Alastor busca ser el más poderoso no para dominar al resto, pero sí para saber que si así lo quisiera, podría hacerlo. Lucifer, cuando se trata de retratar al rey del infierno, al ángel caído a través de la pantalla, es probable en determinada medida que puedan ocurrir dos cosas. La primera, que es la de lograr hacerlo de una forma realmente icónica y memorable. Y la segunda, que es por el contrario, hacer que aquello termine siendo un fiasco o una decepción como tal. Sin embargo, en el caso de Jasmine Hotel ocurre algo muy particular, pues se da una especie de combinación extraña entre las dos opciones antes mencionadas, eso sí, predominando la primera opción, pero ¿a qué me refiero exactamente con esto? La verdad es que a criterio personal considero que la caracterización de Lucifer dentro de la serie ha sido bastante buena y adecuada al tono y a lo que la misma intenta transmitir, esto hablando hasta la mitad de la segunda temporada. Que ya iremos a eso, pero entiendo el por qué a varias personas les puede haber llegado a desconcertar y considerar que esta simplemente no da la talla. Y bueno, aquí existen dos factores que creo que se deben de tener en cuenta. El primero es que no es la primera vez que se pretende hacer una especie de parodia o retrato caricaturesco del diablo como tal. Puesto que ya lo hemos visto antes en otras series y películas como South Park, Little Nicky y Demonio de Hijo, entre otras, y tampoco es la primera vez que se busca hacerlo ver también como un ser que posee varias capas. No limitándose solamente a mostrarlo como una representación del mal, sino brindándole un trasfondo más complejo y algunas características más humanas, como ya lo hemos visto también en otras series como Ángel Santuario y Lucifer. Que aunque no las he visto como tal, sí conozco parte de la trama y los argumentos que en las mismas se manejan. Entonces, como hemos visto y tal y como lo expresé en el video anterior, cuando hablaba sobre el tema de la redención, la serie no se está inventando algo totalmente desconocido y que no se haya hecho antes ya. Ahora bien, pienso que el asunto se complica en el momento en el que ésta pretende hacer tres cosas al mismo tiempo, retratarlo como un ser poderoso y perverso, como alguien que como el resto, posee sentimientos y emociones. Y como una parodia goofy y caricaturesca de lo que éste representa. Y ojo, que no estoy diciendo que esto no se pueda hacer, pero hay que saberlo hacer bien para que el público pueda conectar e ir en sintonía con la idea, y claro, no hacer que predomine la parodia y el lado cómico del personaje sobre lo demás. Ya que siendo honestos, no considero que sea lo más conveniente cuando de retratar al ángel caído se refiere, por más que sí pueda mostrarse como parte de sus facetas. Pero justamente esto es lo que hizo la obra a partir de la mitad de su segunda temporada, precisamente después de mostrarnos una de las mejores canciones hechas para el personaje y tristemente la más corta también. Nos dan una escena en la cual la malcriada de su hija le está gritando mientras éste se esconde detrás de su sillón, para luego verlo llorando recostado mientras ve una novela de patos. Quiero decir, ¿de verdad esto era necesario? Siendo que el punto más bajo se da cuando él mismo es capturado por el demonio Tele, que no me refiero precisamente al hecho de haber sido capturado,
sino a la forma en que esto sucedió. En realidad no me parece que haya estado mal el que lo hubiesen atrapado e incluso que no participara en la batalla final, porque como muchos piensan, era evidente que tenían que nerfearlo de alguna manera para que este no acabara de un respiro con Vox y los Beast en general, y también hemos visto ya en anteriores ocasiones a personajes sumamente poderosos siendo limitados por el bien de la trama. E incluso terminar convirtiéndose en víctimas o prisioneros a pesar de su poder, cosa que no me parece que esté mal y que incluso creo que puede funcionar bien en algunas historias. Pero el que prácticamente haya sido el quien fue corriendo a ponerse literalmente sobre la trampa, es algo totalmente distinto, porque está bien que Vox lo haya engañado haciéndole creer que era Charlie al falsificar su voz. Pero hubiese sido 1000 veces mejor, el que de igual forma lo hubiera llamado pero en este caso diciéndole que se encontraba en peligro porque había sido justamente secuestrada por el demonio de la televisión. Entonces a Lucifer pensar que su hija era prisionera de apresurarse en ir a rescatarla sin importar incluso que no le fuese posible dañar a Vox debido a la prohibición impuesta sobre él. Y una vez habiendo acudido en su ayuda y al verse nuevamente cara a cara con el Overlord de la televisión, intentara obligarlo a que libere a su hija y entonces sí, terminara siendo capturado y víctima del engaño de mismo resultado pero mejor ejecución, y haciendo ver mucho mejor al rey del infierno. Por otro lado, ahora que mencioné la prohibición que tiene para dañar a los pecadores, tampoco me parece que esta sea una mala idea como tal ni un guionazo, sino más bien una imposición necesaria para no desafiar la lógica de la serie y hacer que la trama de la misma se sostenga como tal. ¿A qué me refiero con esto? Pues, a que si Lucifer tuviese permitido dañar o matar a los pecadores, es casi seguro que ya habría acabado con todos o con casi todos ellos. Claramente afirmo tal cosa debido a su poder, pero también porque definitivamente no le faltan ganas de hacerlo. Y aquí es en donde pienso que una parte de los fans y espectadores no han terminado de comprender al personaje, pues no es bueno, noble, ni nada que se le parezca. Eso sí, la obra nos ha dejado claro que hay varios otros personajes que lo superan en maldad, pero el que eso sea cierto, y el que narrativamente su papel hasta este punto de la historia sea el ser el padre de la protagonista, quien sí podríamos decir que posee una naturaleza bondadosa, son cosas muy distintas a decir que en la serie hayan hecho que el diablo sea bueno. Si observamos bien su participación durante el final de la primera temporada, en su combate con Adán se nos deja en claro no solo que entre ellos existe una historia de resentimiento y enemistad pura, sino que el ángel caído disfruta y ha disfrutado de perjudicar al primer ser humano desde mucho antes. Porque según la historia que se nos cuenta al inicio de la primera temporada acerca del origen del ser humano y la caída, misma que por cierto, tampoco sabemos a ciencia cierta si esta es verdad o si la misma fue manipulada para hacer creer a Charlie que sus padres tuvieron siempre unas buenas intenciones y que fueron injustamente señalados y desterrados, siendo honesto. La verdad es que hace algún tiempo vi un video cuyo título decía precisamente eso, que la historia que se nos contó al inicio era falsa, y me dije a mí mismo que lo vería más adelante pero tuve la mala suerte de ya no volverlo a encontrar. Por lo que si alguien conoce dicho video o un artículo que plantee algo similar, le agradecería mucho que por favor me lo pudiera hacer llegar en la caja de comentarios. Pero retomando el tema, es bastante probable que no toda la historia que conoce Charlie sea falsa, pero sí haya sido bastante manipulada para dejar mejor parados tanto a Lilith como a Lucifer. No me cabe duda de que la parte en la que Adán deseaba obligar a Lilith a estar sometida bajo su voluntad al considerarla inferior a él es cierta, por lo que fue totalmente comprensible el que ella decidiera abandonarlo. Y el que luego conociera a Lucifer y terminaran enamorándose también es algo totalmente verosímil, pero, ¿y Eva? ¿Por qué el ángel caído afirmó de ese modo tan particular, vamos a decirlo así, que también había tenido relaciones con ella? Y de ser así, esto fue con el consentimiento de Lilith. Todo esto me parece muy extraño, pero creo que sin duda son asuntos que resolveremos en la tercera temporada que ya se nos dijo que tratará más sobre los Morningstar. Y aquí Bitsy Pop tiene la oportunidad de hacer que el personaje de Lucifer vuelva a estar en su punto más alto, que definitivamente considero que fue en la primera temporada, e incluso darle un tinte un poco más siniestro y oscuro. Al explorar el pasado de o por el contrario, seguirlo edulcorando como lo hizo durante la segunda temporada o incluso aún peor. Francamente de verdad espero que sea de la primera opción, y que tanto él como Lilith resulten ser más mezquinos y culpables de lo que se nos ha dicho hasta ahora. No creo que en algún momento traicione o abandone a su hija, para nada. Pero sí que se dejen ver las cosas que hizo en su pasado.
pues al fin y al cabo, es el rey del infierno y el representante del pecado capital del orgullo, y como también leí en algún momento. Puede ser que haya sido precisamente ese orgullo el que lo hubiese llevado a creer que únicamente él sabía lo que era mejor para la raza humana, oponiéndose así a los ángeles sabios y con mayor experiencia. No solo porque pensara que los humanos merecían tener libertad, sino por su propia naturaleza rebelde y porque él tenía sí o sí que tener la razón, cosa que terminó haciéndolo responsable del pecado original, pero como digo, probablemente asimismo sea responsable de otras cosas más. No por nada también en su batalla musical entre comillas, contra Alastor, se nos mostró a este actuar con Charlie como si le estuviera ofreciendo un trato, incluyendo asimismo el sacrificio que en este se requiere entre otras cosas. Que aunque sé que en parte son elementos figurativos para ir con lo absurdo de la comedia que tiene la canción y que también vemos con el demonio radio. No se puede pasar por alto el que al igual que muy probablemente el resto de pecados capitales y la mayoría de demonios como tal, es bastante posible que el rey del infierno también se dedique a hacer pactos con los humanos de la tierra para después llevarse sus almas al infierno, después de todo fue él quien fue decepcionado por estos. Por lo que sabe que no puede esperar nada bueno de ellos pero sí puede vengarse y divertirse con los mismos. Vox, si hay alguien que supo polarizar las cosas tanto dentro como fuera de la serie, ese es Vox. Hay quienes consideran que es el mejor personaje de la obra, y quienes por el contrario, creen que está entre los peores personajes que ésta tiene y que es un mal villano en general. Personalmente, como ya lo expresé antes, yo considero que al igual que Alastor y Lucifer, este tiene sus puntos altos y bajos lo que lo coloca al igual que a ellos en un punto medio como personaje. Contando de igual modo con varios aspectos interesantes y originales en su trasfondo, aunque estos no hayan sido bien trabajados del todo hasta ahora por Vipsipop ni se les haya sabido sacar todo su potencial. De la misma forma que ocurre con el demonio radio y el ángel caído, y con la mayoría de personajes de la serie en general. Si afirmo que de los tres, el demonio de la televisión es quien menos es de mi agrado, es más que nada por cuestiones subjetivas, pues su carácter y lo que éste representa, que es el deseo de control absoluto. El lado más superficial de los medios de comunicación y el entretenimiento, y la capacidad de hacer que muchos lleguen a adherirse a causas muchas veces vacías y extremas, no son cosas con las que personalmente pueda conectar mucho. Además de también ser miembro de los bis, quienes particularmente no son de mi agrado, pero eso no significa que no reconozca el poder, la habilidad y la gran determinación que él mismo posee. Como lo expresé cuando hablé de Alastor, a los dos los mueve la ambición y el orgullo y representan formas del ingenio humano similares. Sin embargo, las diferencias entre ambos son algo que el demonio de la radio fue capaz de olfatear desde un inicio. Por ello, cuando Vox le propuso que se unieran para trabajar juntos, este lo despreció tan tajantemente, no simplemente por maldad ni para burlarse de él como quizás se podría pensar, sino porque sabía que tarde o temprano el demonio televisión terminaría por querer controlarlo, someterlo o quitarlo de en medio. Puede ser que como afirmó Vipsipop, en esos momentos Vox sí estaba siendo plenamente sincero con Alastor, que era de las pocas personas a quienes había podido llegar a apreciar y que genuinamente sentía admiración hacia él. No obstante, su verdadera naturaleza, que es la de desear el dominio absoluto pasando por encima del resto, volvería a emerger tarde o temprano y eso es algo que como digo, muy probablemente el pelirrojo ya veía venir. No olvidemos que en el penúltimo episodio de la segunda temporada, este afirmó deliberadamente que una vez que llegara a alcanzar su objetivo, el cual era conquistar el cielo, ya no necesitaría ni a Velvet ni a Valentino y podría deshacerse de ellos también, por lo que fue comprensible el que Alastor rechazara su propuesta. Eso sí, habían mejores maneras de hacerlo que burlándose de él como lo hizo, y también podría ser que el hecho de que se encontrara sujeto a Rosie lo limitara de buscar aliarse con otros demonios, o también que sencillamente no quisiera hacerlo. Y esto me lleva también al hecho de que hay quienes consideran que Vox es mejor que Alastor, dado que éste no necesitó de ningún pacto para obtener el estatus de Overlord dentro del infierno, y si bien esto es verdad, tenemos que tomar en cuenta cómo fue entonces que él mismo lo consiguió. Pues además de ejercer su influencia y sus trucos para hacerse cada vez más con mayor poder, esto también se debió a los pecados que cometió en vida, desviviendo a todos aquellos que se interponían en su camino para seguir ascendiendo. Hasta llegar al punto en el que pretendía sacrificar a todos sus adeptos provocando que estos se electrocutaran en medio de una reunión, siendo que como sabemos, fue este quien al final terminó pereciendo.
Pero fueron todos esos crímenes los que le llevaron a posicionarse en la cima, dándonos a entender que su poder es sinónimo de su maldad, así que no sé qué tanto se le debiera de reconocer por este hecho. Agregando también, el que definitivamente Alastor en estado normal, es bastante superior a este. Y lo digo porque en la primera batalla que tuvieron, el demonio radio pudo solo contra los 3 bis por bastante tiempo, pese a encontrarse malherido y con su micrófono roto, y en la segunda pues prácticamente ya estaba a punto de acabar con Vox. Si no hubiese sido porque este llamó a su tiburón mascota, con el que Alastor sin duda también habría podido acabar si hubiera estado en perfectas condiciones durante la pelea. Esto sin tomar en cuenta el combate que tuvieron 7 años atrás, antes de que el demonio radio desapareciera, en el que ya se nos dijo que de igual manera casi acababa con Vox. Por lo que asumo que este pudo escapar antes de ser atrapado y torturado dentro de la radio de Alastor, un combate que por cierto, de verdad hubiese querido que nos mostraran aunque sea a modo de flashbacks. No obstante, eso no quita el hecho de que innegablemente Vox posee un enorme poder tanto físico, como psicológico y mediático, de hecho es quien más ha demostrado contar con poder mediático de todos los personajes de la obra. Teniendo las herramientas para influir incluso en quienes cuentan con bastante temple y experiencia. Y es ese mismo poder con el que logró vencer a Lucifer en el terreno mediático también, pues Hazbin Hotel está llena de simbolismos aunque algunos sean más notorios que otros. Por ejemplo, Adán representaba el extremismo religioso. Ese lado de la religión o de la autoridad religiosa que no permite que se cuestione nada y que cree que las cosas son solo como ellos lo dicen. Sintiéndose moralmente superiores al resto cuando en realidad cometen los mismos errores y conductas en muchos casos. Por ello el que el ángel caído lo haya derrotado no solo físicamente, sino también humillándole y burlándose de él. Es un simbolismo de cómo muchas personas se alejan de la religión llegándose a situar incluso al otro extremo de la misma por culpa de quienes son como Adán, que como digo, únicamente representa a ese lado tóxico que constituye la minoría de quienes la practican, siendo que entonces Lucifer pasaría a ser una especie de símbolo de rebelión para contrarrestar dicho extremismo. Pero ¿qué pasa cuando ese símbolo queda opacado por un materialismo absoluto que se extiende hacia todos los ámbitos y esferas de la cotidianidad? Pues tal y como ocurrió en nuestra sociedad, misma que desde la Edad Media hasta la Edad Moderna estuvo controlada por un poder de tipo conservador y religioso extremista. Surgiendo así mismo quienes se opusieron a este y siendo estos señalados de brujas y herejes. Pero fue a partir de la Edad Moderna que ambas posturas pasaron a ocupar un segundo plano, pues estas fueron reemplazadas por los medios de comunicación, la tecnología y el entretenimiento, y eso es justamente lo que simboliza y representa Vox. Como él mismo lo dijo, un tipo distinto de tiranía, en este caso la tiranía del consumo, del capital y de lo material, que llegó no únicamente para reemplazar a la religión y a la rebelión que surge a partir de la misma, sino para absorberlas y anularlas, algo que es en esencia humano y terrenal. Asimismo, tampoco podemos pasar por alto el simbolismo que hay detrás de la traición de Velvet y Valentino al final de la segunda temporada, ya que después de haber ascendido juntos, el Overlord de la televisión pretendía traicionarlos y desecharlos, pero fueron ellos los que terminaron haciéndolo, tal y como le sucedió a la televisión con la industria del no por y las redes sociales. Mismas que en un inicio estaban hasta cierto punto supeditadas a esta, pero poco a poco fueron desligándose hasta alcanzar un mayor control y relevancia dentro de la sociedad, dejando a la tele bastante de lado. En definitiva, si algo nos han enseñado los Overlords, los Beasts y específicamente el demonio de la televisión dentro de la serie, es que el ser humano es capaz de igualar a las fuerzas y a los seres superiores a este a través de su en extremo fuerte voluntad y determinación, de igualarles e incluso de superarles para bien o, como indudablemente en este caso, para mal. De llegar a escalar hasta sitios inimaginables, teniendo como impulso y motor únicamente su ego y su desmedida ambición. Agradezco el que hayan llegado hasta esta parte del video. La verdad es que incluso tuve que dejar algunas cosas sobre el tintero de este análisis, pero siendo honesto, ya no me es posible hacer videos más extensos por el momento. Pero sí, quizás más adelante. Como una última cosa a agregar, personalmente, como ya lo expresé antes, los personajes de los que se trató este video, Alastor, Lucifer y Vox, son de mi agrado. Sin embargo, eso no quiere decir que no esté consciente de que, como yo mismo manifesté en este análisis, los tres están bastante lejos de ser buenos, y personalmente no considero que al final de la obra ninguno de ellos pueda ni deba redimirse. Pero creo que este punto también lleva a otra conversación más extensa y para tocar posteriormente. Por lo pronto espero que este video haya sido de su agrado, y si fue así pueden darle a like, comentar,
compartir y suscribirse al canal. Soy Sebas Kun y nos vemos hasta la próxima.